Les invito a abrir en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15. Hoy vamos a ver la historia de un rey particular que perteneció a la historia del pueblo de Israel, mejor dicho, al pueblo de Judá. Para hacer un contexto y meternos bien en la parte de historia de lo que vamos a hablar hoy, recordemos, estaba el pueblo de Israel, un día, ellos gobernados por Dios y los profetas que le presentaban a todo el pueblo el mensaje de Dios y dirección. Un día le dijeron: Dios, queremos tener un rey como las naciones vecinas. Y le llevó a Saúl, ¿recuerdan? Un rey alto, grande, lindo, fuerte, como el pueblo quería, gracias Dani. Que comenzó bien, se terminó distorsionando y el Señor dijo: bueno, tu linaje no va a continuar en el reino, en mi pueblo elegido, el pueblo que yo tengo para hacer luz a las naciones, para llevar el mensaje mío, el mensaje de Dios y ser de bendición a los demás. Tu descendencia no va a seguir. Y ahí eligió a David, un simple pastor, todo lo contrario a lo que era Saúl, peticito, rubiecito, también lindo era, dice la Biblia, pero valiente, guerrero, que arrancó como general de ejército y terminó gobernando y siendo, no sé si el rey más importante de la historia del pueblo de Israel, que quería construir la casa del Señor, porque hasta el momento estaba el tabernáculo que venía del peregrinaje junto a Moisés y compañía del Éxodo, ahí la ida de Egipto. Y dice: yo, Señor, tan grande sos vos y no tenés un lugar, una casa, yo quiero construir el templo. Y le dice: no, mi hijo lo va a hacer, tu hijo lo va a hacer, Salomón. Y así fue, rey caracterizado por la sabiduría. Dice que un día Dios le dijo: ¿qué querés? Y él, pudiendo haber pedido riquezas, honra, fama, pidió sabiduría para gobernar porque se sentía muy joven y con una responsabilidad muy grande, que era gobernar al pueblo de Israel. Y siendo Salomón el rey que batió todos los récords en lo que era longitud del reino, importancia, reconocimiento, paz, artillería, porque nadie se quería meter con el pueblo de Israel porque en la época de Salomón estaban armados de verdad y bien, riquezas, venían de lejos muchos a averiguar y ver de esta fama que tenía Salomón, de que resolvía enigmas, que las riquezas que tenía, se maravillaban de lo grande que era Salomón. Pero también tuvo su final medio distorsionado, y a partir de sus errores, el pueblo de Israel fue condenado a ser dividido. Pero no lo dividió el Señor en la época de Salomón por amor a David. Fue tan bueno David que por David no infringió el reinado de Salomón. Ahí fue que hubo un problemita. Reino del norte, reino del sur, Israel, Judá, 10 tribus, 2 tribus abajo, en el sur. Y ahí es cuando se achicó y se simplificó el plan de Dios. Había un pueblo grande para hacer luz a las naciones, y de ese pueblo quedaron 2 tribus que a veces venían reyes buenos y otras veces venían reyes malos. Reyes que le daban bolilla a Dios, reyes que buscaban de la palabra de Dios, la dirección de Dios para tomar diferentes decisiones, para gobernar, y otros reyes que le ignoraban totalmente. Caso que no sucedía en la parte del norte, en Israel. Todos los reyes, todos, uno más corrompido que el otro. Había muertes, había asesinatos, había entre los mismos palacios se mataban por el fin de reinar, idolatría. Todo esto está en el libro de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, muy interesante para leer y estudiar. Pero en el pueblo de Judá, el tercer rey que vino después de esta división se llamaba Asa. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 15,
versículo 9. Dice así: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo dedicó: oro, plata y alhajas. Amén. Oramos para que el Espíritu Santo nos hable y podamos continuar en este momento de la palabra del Señor. Padre Celestial, estamos en tus manos. Ayúdanos a poder estudiar y conocer cuál es el mensaje que tú preparaste para nuestros corazones en esta noche. En tu nombre, Jesús, amén. Bien, podemos ver que comienza acá mencionando que Asa fue un buen rey. Un rey, no sé, a ver, levanten la mano en este lugar, a ver, ¿cuántos conocían ya que existió un rey que se llamaba Asa en el pueblo de Israel? A ver, un poquito más alta porque se mezclan entre las cabezas. Ahí está, bien. Algunos, la mitad más o menos. Bien. Asa, A-S-A. ¿Así se llamaba? Sí, así se llamaba. Y menciona que fue un rey que hizo lo bueno. Generalmente acá cuando habla de los reyes te dice, ya arranca y te comenta cómo fue. Fue bueno, siguió a Jehová, fue malo, no lo siguió. Es clara la Biblia en esto. Y comienza diciendo en el versículo 11 esto, literal: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Realmente los reyes anteriores lo mencionaba como el padre anterior. David vendría ya a ser, no era ni el padre ni el abuelo, ya venía un poquito más atrás. Pero fue el rey modelo, el rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Significaba que Asa, pese a tener toda una educación alejada de Dios, una madre que, como leímos, era idólatra, un padre que podemos ver que había tomado medidas idólatras, sabiendo lo que al Señor, hasta el día de hoy, le pesa la idolatría. Dice, no, muchachos, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero no sean idólatras, porque yo abomino esa actitud. Y abomino a quienes la practican. Pero Asa se crió en eso. Pero, por esa cosa de la vida, se encontró con la palabra del Señor. Creció con un corazón dispuesto a escuchar. Un día vino una palabra del Señor y él, ¿y un Dios? ¿Cómo es eso? Como nosotros un día, que por eso estamos acá. Un día nos hablaron de un Dios, un día nos dijeron, vení a la iglesia, que... Porque yo no creo que los que estamos acá vinieron por la música, ni vinieron porque se divierten. Yo creo que todos los que estamos acá reconocemos que tenemos hambre de Dios y que no podemos vivir sin Él. Y Asa era una de esas personas que reconocía que en Dios estaba la verdad, que había encontrado esa verdad, ese camino, esa vida que por ahí en otras cosas había probado y no llegaba a satisfacer, no llenaba ese vacío que tenía en su vida, pero que en la plenitud de Dios la había encontrado, así como nosotros hoy. Entonces él, a pesar de toda esa idolatría con la que se crió, dijo, no, yo voy a hacer lo recto. Entonces, bueno, tomó el reinado y empezó a hacer un poquito de modificaciones. El pueblo dijo, no, este es el pueblo elegido de Dios, ¿qué hacemos haciendo estas cosas? Vamos a ordenar lo que hay que ordenar. Entonces, el versículo 12 dice, porque quitó del país a los sodomitas. Acá es una expresión que no es que había sodomitas. Sodoma había sido destruida ya en el Génesis, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra. Abraham, Lot y todo, la estatua de sal, ¿sí? Los sodomitas eran aquellas personas, no sé, por ahí alguno no tiene otra versión en la Biblia y por ahí es más específico, pero que eran pecadores, pero pecadores al cuadrado, no sé.
hacían cosas que la mente humana a veces dice, ¿cómo una persona puede llegar a hacer tales cosas? Bueno, estos eran los sodomitas. Y dice, bien, ustedes hacen estas cosas, yo en mi nación no los quiero. No quiero que por una manzana podrida se pudra todo el cajón, así que chau, afuera. Acá vamos a empezar a hacer las cosas bien. Entonces lo sacaron. Siguió comentando en este versículo. Dice, y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Muy lindo todo el trabajo que le costó mandar a hacer tales estatuas. Mira, mucho arte, pero la verdad no es solo arte, sino que son cosas que estamos adorando a piedras, estamos adorando a maderas. Cuando tenemos un Dios vivo que responde, un Dios que nos dirige, un Dios que nos muestra un camino por donde andar y que no falla, nos hace ahorrar muchas equivocaciones, muchos dolores de cabeza, cosas que no hubiéramos hecho si hubiéramos consultado cuál era la voluntad de Dios. Y estas estatuas no nos están dando nada de esto. Entonces las sacó. Versículo 13. También privó su madre Maca de ser la reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Y sigue. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Acá no solo que eran cosas con gente que no conocían y, o sea, yo gobierno, yo gobierno y, bueno, vos sacás esto, total, era todo impersonal, pero acá se metió con el tema de la madre, con quien la había criado, quien le había enseñado todos sus valores, y le dijo, mira, vos no vas a ser la reina, vos no vas a tener tal autoridad porque, mira las cosas que haces. Vas en contra de Dios. Yo encontré la luz, yo encontré la verdad. Y no, esto no coincide. Le dijo, no, vos no vas a gobernar. No solo que tuvo el carácter para decirle que no iba a gobernar, sino que tomó ese ídolo y lo destruyó con la autoridad que tenía, ¿no? No es cosa que nosotros hoy podemos hacer con gente idólatra porque cada uno debe hacerlo. Cada uno debe sacar las cosas que tiene que sacar de su vida. No podemos forzar a nadie a tomar ninguna decisión. Solo dar el mensaje. Pero acá Asa tenía la autoridad para hacerlo y dijo, no, en mi nación esto no va a pasar. Y estas son las decisiones que también tenemos que tener en nuestra vida. En mi vida yo no voy a permitir esto. Yo no voy a permitir escuchar estas cosas de tales personas que yo sé que me influencian para mal. Yo no voy a actuar tales cosas. Asa tenía esta determinación, tenía las cosas claras. Así que no, tampoco hizo la vista gorda diciendo, bueno, está todo bien, pero en casa tengo un ídolo ahí escondido, y no digo nada, gobierno ya total, todo el pueblo está bien, acá en casa entro yo nomás, del palacio, yo tengo la llave, no entra más nadie, no. Él era alguien genuino, alguien que, sincero con él mismo, transparente, que quería ser íntegro al 100%. Muchas veces tenemos en nuestras casas algunos temitas y es necesario solucionarlos con el fin de agradar a Dios. Sigue mencionando. Esta misma historia se encuentra paralela y con mayor grado de detalle en el libro de Segunda Crónicas y me gustaría leer un poquitito el capítulo 15. Si quieren dejen ahí porque vamos a leer una vez un versículo que continúa. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 15... Capítulo 14, mejor, versículo 6, nos dice que no solo hizo reformas religiosas, sino que también llegó a la prosperidad del país. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Qué bueno saber que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando se presentó a la vida de cada uno de nosotros, fue igual como fue con Asa. Le dio paz. No sé si recuerdan el día que aceptaron al Señor Jesús en su vida, pero esa paz solo viene de Él. Solo viene de estar en su presencia, solo viene de buscar hacer su voluntad. Solo viene de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios.
Y esa paz era la que tenía el pueblo de Israel por la decisión de uno que había decidido seguirle e influenciar a los demás para que le sigan. Porque había encontrado esa verdad y no se avergonzaba de ello. Así como a nosotros le dio paz. En el capítulo 15 de este mismo libro, de Segunda de Crónicas, versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Bien, hasta acá está hablando lo mismo que habíamos leído, pero continúa el versículo. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Salomón. El altar de Jehová, ese altar que estaba medio desmoronado, con un poco de telarañas. Yo hoy no sé cómo están nuestras rodillas, de los pantalones de nuestras rodillas, si están un poquito gastados o no. Si lo utilizamos para orar, si nos arrodillamos para orar o no a Él, a buscar su presencia. En ese momento Él reacomodó todo, porque el altar a Jehová era la forma de adoración a Dios. Equivale a lo que hacemos hoy en nuestras habitaciones cuando buscamos a solas a nuestro Dios todos los días. Y sigamos un poquitito más adelante de este capítulo, el versículo 11 y 12. Fíjense cómo fue la adoración en ciertos casos en la vida de Asa. En aquel mismo día, versículo 11, en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído, leamos bien, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. 700 bueyes y 7,000 ovejas. Si podemos fijarnos cómo eran los sacrificios, no era necesaria tanta cantidad. Pero Asa lo sentía necesario. No sé cómo serán nuestras oraciones con el Señor, nuestros momentos de intimidad con el Señor. ¿Hace cuánto que no oramos un rato de tiempo? ¿Hace cuánto que no entregamos nuestra vida delante de Dios? En un momento íntimo, nosotros con Dios. Esa oportunidad que tenemos, pero que muchas veces no la valoramos. A Asa le costó mucho, porque era mucho dinero, era mucho esfuerzo, era mucho movimiento de gente. Pero dijo, no, a Dios hay que darle lo mejor. Y hay que darle lo que se merece, por lo grande que es. Y Asa sabía esto. Y hoy también esto nos sirve para reflexionar y decir, Señor, ¿te estoy dando lo que te tengo que dar? Pero bueno, Asa no era una persona tan perfecta. Me gustaría... Vamos a seguir acá, en vez de volver a Reyes, acá en Crónicas lo menciona. Capítulo 15, versículo 17. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque su corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Los lugares altos eran lugares que se habían construido, algún rey ahí que estaba alejado de Dios, los había construido con el fin de que no vayan al templo a adorar, con el fin de suplantar la adoración a Dios y no hacerlas como Dios lo había enseñado, sino, bueno, mira, acá podemos hacerlo, uno acá, hacemos otro allá, y en vez de irnos hasta allá, que son muchos kilómetros, mira, tenemos acá los lugares de adoración, y es más, hasta se utilizaban después hasta para adorar a ídolos. O sea, cada vez se distorsionó aún más, como pasa muchas veces cuando empezamos a dar lugar al enemigo. Por ahí empieza por algo que no parece tan malo, pero cuando miramos qué se termina haciendo con eso, va en contra de lo que Dios nos enseña. Y terminamos siendo enemigos de Dios. Esos lugares altos no los había quitado. Otras partes de este mismo pasaje hasta puede llegar a ser confuso, porque en Reyes dice, no lo destruyó, en Crónicas dice, lo destruyó, pero después vuelve a decir que no lo destruyó. Lo que se cree es que
quitó los ídolos que había en ese lugar, pero esos lugares quedaron. Pero había quitado los ídolos, pero quedaron, como diciendo, mira, ¿te acordás allá donde sacrificábamos a los ídolos antes? Que ahora no lo hacemos más, claro, porque ya estamos haciendo las cosas bien, pero ¿te acordás cuando hacíamos esas cosas que, jaja, cuando antes conocía al Señor, qué bien la pasábamos? O cuando recordamos así como con cariño tales cosas que al final nos terminaban destruyendo. Pero... y hoy esos lugares altos pueden representar nuestras debilidades. Esas cosas que sabemos que nos están alejando de Dios. ¿Por qué le digo esto? Vamos a continuar un poquito en esta historia de Asa. No quitó los lugares altos. Y fijémonos cómo van sucediéndose las cosas. Segunda Crónicas 16:2. Estamos todos ahí cerquita. Dice acá, alianza de Asa con Ben-Hadad, el título. Y el versículo 2 dice, entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaban en Damasco. Bueno, después sigue mencionando. Al principio habíamos leído que él había dedicado oro, plata y ciertas cosas al templo, la casa de Jehová. Cosas que le habían quedado pendientes a David en su tiempo. Y él dijo, ¿qué hace esto acá? Esto va a la casa de Jehová. Bien, lo metemos, lo ordenamos. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, y hubo un conflicto con el reino del norte de Israel. O sea, recuerden al principio, Judá e Israel, y estaban en conflicto el pueblo, Judá con Israel. Y tenía el pueblo de Israel, que estaba en contra de Judá, una alianza con Siria. Y este dijo, bueno, a ver, vamos a hacer así. Como no le puedo hacer mucho frente a Israel, voy a hacerme amigo del rey de Siria, que corte ese pacto que tiene con Israel y que se venga para mi lado y así les ganamos. Pero a ver, ¿qué puedo hacer para poder convencerlo? Ah, ya sé, tengo un tesoro ahí en el templo de Dios. Recordemos que eran cosas sagradas, eran cosas que no se podían manipular, porque representaban también la presencia misma del Señor. Estaba allí el lugar santo, el lugar santísimo. Pero bueno, él no le importó, se metió, tomó el tesoro, el oro, y dijo, mira las riquezas que tengo. Fue a buscar al rey de Siria, rey pagano totalmente, alejado de la presencia de Dios, que eran idólatras, y dijo, bueno, vamos a hacer una alianza, un pacto. Mira, yo te doy esto, vos me ayudás. Y así pasó. El rey de Siria aceptó y le dijo al pueblo de Israel, chau, trato que teníamos con vos, política. ¿Pero qué fue? Ya empezó a meter la mano en la lata, empezó a meterse con las cosas de Dios. Cosas que no eran suyas, eran de Dios. Siguió Asa haciendo un par de cositas. Versículo 7 de este mismo capítulo, del 15, nos dice, pero esforzaos vosotros... No es el 7. Acá, el del capítulo 16. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Bien, hay una historia que me olvidé de mencionar, que era en una batalla que tuvo Asa, que eran inferior en número, y estaban en su plenitud de relación con Dios, que oraba todos los días, estaba a pleno. Y le dijo, Señor, yo sé que vos sos un Dios poderoso y no hay nadie poderoso en ti, y que si nosotros somos débiles, vamos a luchar contra ellos. Por más que ellos sean mucho más que nosotros, vamos a ganar porque tenemos al Todopoderoso en nuestras manos. Y así pasó. Obtuvo la victoria. Acá pasó algo parecido, pero en vez de volver a buscar a Dios, hizo esta alianza con un rey pagano. Entonces vino el profeta Hanani y le dijo, Asa, fíjate, como vos no buscaste a Dios y
e hiciste alianza con este muchacho, así te va a ir. El tema es que en el versículo 12 dice, el año 30, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente sus pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y ahí murió. Y previamente con esto mencionaba que se había enojado con el profeta cuando le había dado el mensaje de parte de Dios. Ese mensaje que a él, a su tiempo, lo había corregido de su mala manera de vivir. Y a veces pasamos años en la iglesia, pasamos años como cristianos, y ya por ahí nos empezamos a molestar por algunas cosas, cuando empezamos a perder de vista el mensaje de Dios para nosotros. Asa fue un gran rey y se lo consideró un gran rey y un rey similar a David, un rey bueno, pero tuvo estas cosas y terminó sin buscar a Dios, terminó buscando en lo que él había logrado, en sus fuerzas, en sus logros, en los médicos buenos que tenía, que no encontraba la solución ahí, sino siempre la solución está en Dios. Pero ¿cuál fue el problema de Asa? Hay que analizar ahora, rebobinar a todo lo que vimos y encontrar cuál es esa fisura que hizo que alguien tan bueno termine tan mal y decimos, qué lástima esta persona, que mira qué bien que estaba hace un tiempo y ahora cómo está. ¿Dónde está el tema? Y esto es aplicable para nuestras vidas también, para estar siempre atentos. Y buscando, estaba acá. No quitó los lugares altos. No quitó esas debilidades, esas fisuras que tenemos, que tal vez no entregamos al 100% al Señor en nuestra vida. O que por ahí a veces nos damos una permitida y decimos, o por ahí por distraídos, por no haber buscado al Señor, o lo que sea. Esas cosas que tal vez nos recordaban a nuestro pasado, antes de conocer el mensaje de la cruz de Jesús, esta nueva vida, este nuevo nacimiento, que le damos lugar y dejamos que a veces siga obrando. Y empezamos con un poquitito y no nos revestimos del Señor Jesucristo, sino que vamos proveyendo a los deseos de la carne. Y nosotros somos los que los proveemos y así después terminamos. Pues nosotros le damos el pie. Pero sino que todos los días necesitamos revestirnos y decirle, Señor, acompáñame. Te necesito porque mi naturaleza va en contra de la tuya. Pero yo sé que pertenezco a tu reino que no es de este mundo y ese reino que vamos a disfrutar en la gloria cuando Él nos venga a buscar. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Ya vamos concluyendo. Y este mensaje se titula sobre todo, cuidado con la enfermedad de Asa. No esa enfermedad que tuvo en los pies, sino esa enfermedad de dejar esos lugares especiales, esos lugares altos, esos lugares que nos llevan al pasado. Pero fijémonos que lo hizo en su vejez, esa enfermedad que tomó en su vejez. No sé cuántos años tendrán de cristianos, cuántos años hace que vienen a este lugar, todos los domingos, los jueves, los martes, los sábados, y que a veces nos podemos hasta darnos y decimos, no, yo ya estoy en otro nivel, ya puedo empezar a permitirme tal pecado, en realidad no es tan pecado esto, o ¿para qué congregarme todas las reuniones si estoy cansado, quiero descansar, trabajo toda la semana? Todos trabajamos, pero son cosas que tenemos que entregarle a nuestro Señor. Por ahí, a veces, por buscar un renombre o empezar a considerar cosas que antes no consideramos cuando conocimos al Señor. A ver, esta congregación por ahí, y a ver, esta la de acá, la vuelta, a ver qué tal qué dice este pastor, qué dicen estos chicos. O cuando empezamos a considerar cosas vanas, cosas que están más allá o más acá, mejor dicho, de lo que es la palabra de Dios, lo que es la dirección de Dios para nuestra vida. O tales personas no me caen bien. No sé si recuerdan cómo era la forma de pensar
de cuando aceptaron a Jesús en sus primeros días. Pero que a veces en la vejez pasa esto, la vejez espiritual, la vejez de años estoy hablando. Cuando en vez de empezar a, como enseñaba Pablo, decir, bueno, ustedes eran chicos, aprendían cosas de chico, comían cosas de chico y de grande comen cosas de grande. Bueno, de grande empecé a conocer más la palabra del Señor, a instruirse más, a no estar en la misma relación con el Señor que tengo hace 20 años que vengo a la iglesia y siempre sigo igual, sino buscar crecer, conocer más de la palabra, predicar el Evangelio, ver y hacer caso un poco a este mandato de Jesús que nos enseñó y nos dijo, gente, hasta que yo venga a buscarlos, encárguense de contar lo que yo hice con ustedes a los demás. Extiendan el reino de los cielos en la tierra porque yo vengo y voy a ver cuánta gente encuentro. Si ustedes no se ponen las pilas, yo no voy a poder encontrar a nadie cuando venga. Y no ese es el plan. Nos dejó una tarea muy importante. Pero cuando dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar que hay necesidades, hay cosas para hacer en la iglesia, hay un montón de cosas para hacer. Y gente que no hay haciendo tales cosas porque falta este compromiso con el fin de agradar a los demás. Y hay una historia en el Nuevo Testamento cortita que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, ahí en los primeros versículos, que es la ofrenda a la viuda. ¿Cuántos conocen esta historia? Estaba Jesús en el templo con sus discípulos y veía que venían mucha gente adinerada y colocaba sus ofrendas y se escuchaba las monedas. Y pasa una mujer, una viuda, que lo que eso representaba en esa época, no tener sustento económico suficiente, vivir de las obras, que dio esas dos blancas, esas dos moneditas. Que Jesús terminó diciendo, esa mujer dio más que todos. ¿Por qué? Porque lo dio todo, porque se entregó. Y hoy esta noche el Señor nos está diciendo, quiero que me des todo, pero todo. Esos lugares altos que tenés, esas cosas con las que no puedes lidiar y que te pueden. Esas personas que te pueden, esas relaciones que te alejan de mí. Esos pensamientos, esas actitudes, esos hechos que pueden llevar a que, como un día estabas escuchando mi palabra, otro día no la escuches más. Y te enojes cuando venga la palabra de parte de Dios. Y es más, termines ignorando el mensaje que yo tengo para vos y bueno, mueras en la tuya. El Señor quiere todo. Quiere como esa viuda que entregaba desesperada todo. Mira, yo no tengo más nada, Señor, y te lo entrego todo a vos. El tema es que a veces cuando ya empezamos a tener un poquito y decimos, te lo entrego todo a vos, pero igual yo puedo manejarme primero con estas reservas. Y después, bueno, cuando se me acabe voy a buscar a Dios. No, Dios quiere que siempre tengamos esa dependencia. Por eso que le entreguemos todo al Señor. Esta noche les invito a ponerse de pie y hacer una oración de entrega al Señor. Una oración de... Quiero tener un corazón como el que tuvo Asa, que tuvo David, que era conforme al tuyo, pero quiero terminar bien. Quiero vivir bien. Quiero agradarte, Señor, y no quiero alejarme de tus caminos nunca más.